Ok, Dale. muy Listo, bien. entonces Entonces, siendo las 7:03, buenas noches para todos. Les presentamos a nuestra compañera Marilyn, que nos va a presentar hoy el tema del apego. Bienvenidos a todos y bueno, queremos iniciar entonces de manera puntual. Compañera, adelante. bueno, muchas gracias, Sandra. Muy buenas noches para todos y para todas. Para mí es un placer estar el día de hoy compartiendo por primera vez este espacio virtual con ustedes. El día de hoy pues, vamos a trabajar algunos conceptos que se abordan en la teoría del apego. Me voy a permitir entonces compartir pantalla y ustedes me comentan si pueden. Ay, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. No sé. Compañera, lo que pasa es que te cuento que en este momento tuvimos dificultad para poder ingresar por el administrador. Entonces, solamente desde ahí se puede activar ese permiso. Pero, Entonces, Marilyn, dime, dígame. mientras se conecta el doctor Eric, podríamos Ujú, nosotros de manera espontánea y sin necesidad del ujú. apoyo audiovisual empezar a hablar sobre el apego y yo te Ah, apoyo para que empieces. claro que sí. Bueno, entonces, pues, como les había comentado, vamos a trabajar acá algunos conceptos acerca de la teoría del apego, ¿cierto? Para ello, pues sí quisiera comentarles, pues, que el pionero en desarrollar la teoría del apego fue el inglés John Bowlby, quien consideró la relación de apego del niño o niña con su padre, madre o cuidador en la primera infancia como un elemento fundamental para el desarrollo de los Pero solo se mismos. ve. No sé, por ahí estoy escuchando, creo que tienen algunos micrófonos encendidos. Hola. En la última ponencia de la reforma del pedimos el favor a todas las familias que apaguen sus micrófonos para poder que se escuche de manera adecuada la voz de Marilyn, por favor. María, la que le digo a tu esposa que la va a comentar, la que no tiene la Bueno, entonces continuando acá, les comento que John Bowlby, él en 1930, pues empezó como cuando realizaba sus estudios en psicoanálisis, empezó como a interesarse y a preguntarse acerca de esa relación entre madre e hijo y qué pasaba o qué sucedía cuando había como una separación entre ellos, ¿cierto? Y además de eso, entonces, como esa preocupación de esos problemas a nivel psicológico que podrían repercutir también en ese crecimiento cuando ya la persona ya se ve, ya haya pasado por esas etapas del ciclo vital familiar, ¿cierto? Entonces tenemos también que el apego es entonces el resultado de un conjunto de pautas de conductas características en parte programadas y controladas que se desarrollan en el entorno corriente durante los primeros meses de vida y que tienen el efecto de mantener al niño en una proximidad más o menos estrecha con su figura de apego. Es decir, el apego es caracterizado entonces por esa relación que establece el niño, el bebé, con su madre, padre o cuidador. Y que además de eso, la conducta de apego se propicia gracias a aquellos engramas genéticos heredados que impulsan la búsqueda y el acercamiento al otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos cómo hay una predisposición por parte del bebé para vincularse y por parte de la madre para generar aquellas acciones que le permitan con, cuidar al otro y que le permitan establecer como aquellos comportamientos de cuidado y protección hacia el bebé. A partir pues de aquellas experiencias de apego, el niño va a desarrollar entonces modelos internos de trabajo acerca de las relaciones y de cómo entonces a través de esa relación que establece con esa figura de apego, le va a permitir a él explorar
ese mundo le va a permitir a él darse esa oportunidad de conocer el mundo en la medida en la que se va relacionando con esta figura de apego. Otro de los conceptos básicos y fundamentales que trabaja la teoría del apego es aquella de base segura. Y es aquí entonces en donde me gustaría mucho escucharlas y escucharlos. Para ustedes, ¿qué será que significa eso de base segura? ¿Qué se nos viene de pronto a la mente cuando escuchamos base segura? ¿Qué podrá ser? Puede ser como un piso seguro, Como un pilar piso seguro, un ¿Un pilar, qué? un pilar, Un pilar seguro, un piso seguro. sí, Doña Ligia, ¿cierto? sí. Doña Ligia, muchas gracias por esa intervención. Tenemos también por acá una manito levantada de Steven, aparece como Steven Arbeláez. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. yo creo que cuando hablamos de base segura es más bien como tratar de tener ese apego en las justas medidas, porque yo creo que independiente de todo, el ser humano con su naturaleza de ser un ser sociable siempre tiende a generar ciertos apegos no solamente a las personas, sino también a entornos o a cosas materiales, pero es no permitir que ese apego sea tal que ante la falta de esa persona o de ese objeto se desestabilice la conducta pues de la persona. Muchísimas gracias, Steven, por tus valiosos aportes. ¿Quién más tenemos por acá que nos quiera comentar y participar, pues, como de cuál es ese imaginario que tenemos de base segura? ¿Qué será lo que representa? Tenemos una manito levantada de Yolanda Monsalve. Sí, buenas noches. Pues yo creo que la base segura puede ser el entorno en el que nos podemos desarrollar, que sea un entorno seguro y que sea como muy compatible con la familia, con la sociedad, donde nos podamos desarrollar adecuadamente. Muchas gracias, doña Yolanda. ¿Quién más tenemos por acá? Que nos quiera comentar desde su imaginario, ¿qué podrá ser base segura? Bueno, entonces, como ya algunos lo habían mencionado, esa base segura, ese pilar, ese lugar en donde puedo estar seguro, donde puedo tener tranquilidad, ¿cierto? Donde puedo sentir que puedo llegar cuando lo estoy necesitando, ¿sí? Entonces, esa base segura, es aquella imagen visible y de apoyo que el bebé se dirige cuando se siente amenazado o con miedo. Esta era la primera concepción que se había establecido desde esa teoría del apego, ¿no? Como aquella imagen visible que tiene el bebé a quien puede dirigirse cuando se va a sentir amenazado o con miedo. Más adelante, este concepto de base seguro se va a ampliar y es aquí en donde cobra connotación entonces que es aquella representación de seguridad dentro de la psique de la persona. Es decir, no solo va a ser en esos primeros años de vida, sino que esa base segura va a ser también como esa sensación que pueda recordar también ese bebé en su etapa de adultez de lo que le genera a él seguridad para afrontar esas situaciones también de estrés en las cuales pues cuando va creciendo y a través de algunas situaciones o factores estresantes se va a enfrentar, ¿cierto? Entonces base segura no solo es inicialmente en el bebé cuando siente pues ese temor o ese miedo
sino también cuando crece, qué es lo que le genera a él seguridad para afrontar esas situaciones también de estrés, ¿cierto? Entonces también tenemos que cuando se desarrolla esta base segura, hay unos momentos. Inicialmente hay entonces una activación de la conducta del bebé cuando se percibe amenazado. Entonces, podemos poner acá un ejemplo y es que cuando un bebé está aprendiendo a caminar, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede a veces? A ver que alguien me diga, ¿qué sucede cuando un bebé apenas está dando sus pasitos para caminar? Se cae. Se cae. ¿Y qué puede llegar a sentir el bebé cuando se cae? ¿Cómo desde sus experiencias, cómo fue esas situaciones en las que ustedes estaban con sus bebés, ¿cierto? Con sus hijos, y que estaban aprendiendo a dar esos primeros pasos? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues uno trata de darles seguridad para que se anime, para que dé los primeros pasos, porque es lógico que se sienta inseguro, que tenga temor a caer. Que tenga ese temor a caer. ¿Y qué pasa cuando entonces el bebé cae? ¿Cuál es esa reacción? ¿Cuál es esa conducta del bebé cuando cae? ¿Qué sucedió? No sé si de pronto recordaron aquel momento en el que ustedes estaban precisamente vivenciando esta situación. Señora Ligia, cuéntenos. Normalmente los niños tienden a no rendirse. O sea, ellos se caen y vuelven ahí mismo a intentar pararse, dependiendo del escándalo que haga la familia, pues. Porque muchas veces se va a caer y si hay varios adultos, lo asustan no el hecho de caerse, sino el grito, pues, ay, se mató, que no sé qué. Entonces muchas veces uno también como adulto genera, pues pienso yo, genera esas inseguridades. En lugar de generar seguridades, es el que le va metiendo inseguridades a ese infante. Porque por sí el niño, pues él se cae y vuelve y se para, y vuelve y se cae y vuelve y se para. Y yo creo que eso en el tiempo es algo que el ser humano pierde. Y que justo en ese momento, cuando él de pronto se cae, perdón, tenemos acá dos manitos levantadas de Silvana. Perdón, Marilyn. Perdón, Marilyn. Antes de pasar con más preguntas, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Eric. Marilyn, ya entré yo con la cuenta de administrador y ya di como para que pueda compartir diapositivas por si quiere compartir alguna imagen. Ya lo puede realizar. ¿Listo? Nada más era eso. Perfecto. Entonces, denme un momento, por favor. Voy a... compartir pantalla. Ahí todos están viendo mi pantalla. Sí, Marilyn. Sí, señor. Sí, Perfecto. Bien. Esperen que es que a veces la tecnología como que, bueno, ya. No podía ocultar de pronto las caritas acá de la barra donde aparecen todos con las cámaras. Bueno, a ver, vamos. Listo. Ahí sí pueden ver lo que estoy proyectando. Sí, Marilyn. Sí, ok, perfecto, listo. Bueno, entonces, en ese primer momento hay una activación de la conducta cuando el bebé se percibe amenazado, ¿cierto? Entonces, cuando el bebé está aprendiendo a caminar, se cae, hay un llanto, ¿sí? Y está esperando una respuesta de esa figura de apego. Y después de esa respuesta que le brinde pues la figura de apego, ya sea padre, madre o cuidador, va a haber entonces un estado de psicofisiológico que sería la consecuencia de dichas conductas. Es decir, después de que el bebé sufre esta caída, que su figura, pues la primera de pronto conducta va a ser el llanto, ¿cierto? Y
que después de recibir una respuesta positiva de parte de su figura de apego, que está pendiente de él, ¿sí? Va a ocurrir entonces un estado en el que el bebé o el niño se va a sentir tranquilo, va a sentir que va a estar bien, que justo en ese momento en donde él percibió una amenaza, hubo una persona que estuviera ahí acompañándolo, hubo una persona que le está ofreciendo esa Seguridad. tranquilidad, esa seguridad, que le está ofreciendo esa protección, ¿sí? Y como hablábamos también hace un momento de que esta base segura no solo se construye, o sea, se empieza a construir desde la infancia, ¿cierto? Pero que esta construcción de esta base segura va a permanecer hasta en nuestra adultez, ¿cierto? Entonces acá vemos una figura en la que hay un bebé, una madre con su bebé que juega, pero que también entonces el niño cuando entra en llanto, la mamá viene y lo acoge, ¿cierto? Porque recordemos que cuando un bebé pues nace, él no puede hacer nada por sí solo. Él siempre va a recurrir a aquellas personas para que puedan brindarle el alimento, para que le puedan ayudar también o cuando siente esa incomodidad del pañal. Entonces, la única manera de comunicarse del bebé, porque quizá en esos, pues quizá no, porque en esos momentos, en esos primeros meses de vida, él no ha aprendido a comunicarse de forma verbal, sino a través de gestos, ¿sí? Para darse a entender de que hay algo que está pasando. Por eso, no sé si les ha pasado que es que a veces algunas personas, yo desde, no tengo hijos, pero sí he escuchado la experiencia de otras personas que dicen, es que ese llanto es porque necesita que le cambien el pañal, o ese llanto es porque quiere comida, ¿sí? O ese gesto, él lo hace porque quiere que lo carguen, porque se siente cansado de la posición en la que está en la cama, entonces porque quieren que lo muevan, ¿cierto? Entonces, esta forma de comunicarse del bebé le va a permitir a él entonces que recibir una respuesta por parte de esta figura de apego, ¿sí? Que esta respuesta puede ser una respuesta positiva o puede ser una respuesta quizá negativa porque quizá la figura de apego no está pendiente de aquellos comportamientos que está teniendo el bebé y qué es lo que le está queriendo decir a través de esos gestos, a través de esos movimientos. Entonces pasamos también a un otro concepto que aborda la teoría del apego y es acerca de los modelos internos, de los modelos operativos internos. Entonces, dentro de estos modelos operativos internos tenemos que se forman a partir de las representaciones de vivencias relacionadas con las conductas de apego para sentir seguridad. Y como ya lo habíamos hablado, es precisamente que se da a través de esa relación que se establece entre el bebé, el padre, madre o cuidador, ¿cierto? Entonces, a través de esa relación, el bebé, el niño, empieza a conocer el mundo. Es que el niño inicia como una, digámosle, una vasija vacía que a medida que va creciendo va absorbiendo mayores conocimientos, ¿cierto? Pero entonces díganme, ¿quién es el encargado o quiénes son los encargados de explicarle al niño cómo funcionan las cosas? ¿En qué momento se empieza a dar eso? ¿Qué piensan ustedes?
Doña Claudia creo que estaba hablando, pero tiene el micrófono desactivado. No. Ah, bueno, estaban hablando entre ustedes. Si quieren, nos lo puede compartir también. Pues normalmente los papás, los que le están explicando cada detalle, por qué las experiencias que van teniendo, se les está explicando. Pero, ¿qué son en sí modelos operativos internos? O sea, estoy como confundida, como quedada con la charla. Tranquilo, bueno. Digamos que los modelos operativos internos es lo que yo o lo que el bebé va construyendo, ¿sí? Va construyendo a partir de cómo va conociendo el mundo. Es esa representación, es eso que yo voy creando en mí después de interactuar con el medio, ¿cierto? Doña Por Ligia, ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, digamos que cuando el niño no sabe que algo es malo, que algo debe ser sancionado, ¿cierto? Que dentro de la casa, por ejemplo, dicen, no hay que decir mentiras, porque las mentiras son malas, ¿no? Porque las mentiras pueden causar daño, ¿cierto? Pueden causar malestar. Pero el niño inicialmente no sabe qué son las mentiras, ¿cierto? Ni que pueden causar algún daño, ¿sí? Pero es entonces cuando se da esa relación, esa comunicación con mamá y papá, que él empieza a entender que las mentiras no son buenas, que robar es malo, ¿sí? No sé, doña Claudia, si ahí respondí su pregunta o la confundí. Dígame. Marilyn, la mamá de David, ¿cómo están? No sé si de pronto podría ser, pues, como en resumen, como las percepciones o las ideas que el niño se hace, ¿cierto? Frente a alguna situación. Claro que sí, señores. Entonces, son esas representaciones. Marilyn, ¿te puedo hacer también? Dígame, doña Ligia. No, que muy bien, o sea, en consonancia con lo que estás diciendo, lo que yo entiendo es que esos modelos que llamas operativos, si tomamos el ejemplo que decías al principio, Marilyn, o sea, el niño llora, la mamá le da el tetero, la mamá o llora y lo cambia, o grita y la mamá le da de comer. Digamos que esas respuestas que va dando la mamá a los pedidos del niño, ahí eso va generando como una huella, ¿no es cierto? Que es lo que va a marcar el apego. O sea, entonces entre respuesta y respuesta de la madre al hijo se va creando una huella y una experiencia de relación a ese otro que le cubre esas necesidades, y ahí se va formando el modelo operativo, ¿no es cierto? En base a las respuestas que digamos, una cadena repetitiva, se van formando unas huellas. Así lo entiendo yo, Marilyn. Exactamente, doña Ligia. Entonces, es lo que, retomando lo que decía la señora Ligia, y es de esa pregunta o de esa situación que le pueda al niño generar una pregunta porque no conoce, ¿cierto? Va a haber una persona que le va a responder, ¿sí? Va a haber una persona que va a estar ahí para darle a entender cómo son las cosas, cómo es el mundo, ¿sí? Entonces, estos modelos operativos también entonces vienen a ser como esos organizadores psíquicos que integran la memoria procedimental de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y episódicas es recordar, precisamente recordar desde esa infancia cómo era el proceder frente a una situación, ¿cierto? Entonces, recordar, hacer esa memoria de recordar cómo se hace y qué momentos de mi vida yo puedo permitirme
tener entonces esa interacción con ese mundo externo, ¿cierto? Los modelos operativos también entonces representan una idea de sí mismo, de los otros significativos y de las relaciones entre ellos, ¿sí? Entonces, a medida que el niño va creciendo, se va haciendo una idea también de sí mismo, ¿sí? De quién soy yo, qué lugar ocupo en mi familia, qué lugar ocupo en la sociedad, ¿sí? Y cómo también puedo tener esa relación, cómo voy a establecer esa relación, cómo debo establecer esa relación con mi entorno, con mi familia, cómo debo establecer esa relación con la escuela, cómo debo establecer esa relación en el trabajo, con mis amigos, porque todo precisamente se va desde esa respuesta que le vaya dando al bebé ese entorno, esa figura de apego, ¿sí? Entonces tenemos también que el comportamiento de apego se activa en momentos de amenaza o de estrés del bebé y que el vínculo generado entre el bebé y la madre o o padre o cuidador, coloquémoslos acá también, es de dependencia generado por patrones de comportamientos preprogramados durante el periodo de gestación y primeros meses de vida, ¿sí? Y a medida que el bebé va desarrollando su conducta, será más activa y buscará su figura de apego cuando sienta dolor, cansancio o miedo. Entonces aquí podemos ver que inicialmente el bebé es muy dependiente de mamá, papá o cuidador, porque no puede valerse por sí solo, ¿cierto? Pero a medida que va creciendo y en esa interacción con el mundo, ya no va a estar tan dependiente de mamá y papá, sino que va a aprender también a hacer cosas por sí solos. Y cómo entonces el niño, ¿sí?, va a volver a su base segura en el momento en el que sienta dolor, en el momento en el que tenga un sentimiento de cansancio, de miedo, de tristeza, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de que en estos primeros meses de vida esté esa presencia positiva de esta figura de apego, que no solo es brindarle la alimentación, ¿cierto? Y los cuidados, sino también estar atentos a qué otras necesidades tiene el bebé, ¿cierto? Bueno, continuando acá entonces, ay, se me fue. Continuando acá tenemos también que la teoría del apego maneja 3 conceptos básicos en el apego. El componente conductual, el componente cognitivo y el componente emocional. Entonces, frente al componente conductual, son aquellas conductas de apego que se activan ante la necesidad de protección o amenaza. Es como el bebé entonces o el niño va a reaccionar cuando se siente amenazado, cuando siente miedo, cuando requiere protección, ¿sí? Por su parte, el componente cognitivo son aquellas representaciones mentales, es decir, lo que va aprendiendo, lo que sabe, ¿sí?, que construye el niño a partir de la experiencia con la figura de apego. En este sentido, entonces, en este componente cognitivo es cómo el niño va aprendiendo de qué es el mundo, de cómo debo tener un comportamiento y esas relaciones con el mundo, pero todo inicia desde ese acompañamiento que se brinde desde las figuras de apego, ¿cierto? De esa persona que va a estar ahí acompañándole y enseñándole a que puede explorar, salir y explorar su entorno y desarrollar también esas habilidades de interacción cuando hay este acompañamiento de esa figura de apego, ¿sí?
Por su parte también entonces está el componente emocional, es cuáles son esas emociones que suscita esa relación de apego. ¿Cómo se siente entonces el niño? ¿Qué emoción le produce el niño tener esta figura de apego? Si le produce tranquilidad, si le produce por el contrario miedo, ¿sí? Entonces es esa emoción que se produce en el niño frente a esa figura de apego. ¿Qué va a representar esta figura de apego para él? Entonces recordemos que son 3 componentes básicos en el apego: lo conductual, lo cognitivo y lo emocional. ¿Sí? Ahora acá tenemos también entonces que hay una palabrita que se utiliza mucho y es el vínculo. ¿Sí? Entonces tenemos que el vínculo hace referencia al lazo efectivo entre padre, madre, cuidador y su bebé, y la experiencia de seguridad y confort obtenida en la relación con el otro. Por su parte, el apego implica una relación del bebé y su madre esencialmente, el cual se genera dependencia a esta para desarrollar la seguridad, refugio emocional y supervivencia. ¿Sí? Entonces tenemos que el apego va a ser entonces, o la figura de apego, va a ser quien le va a permitir al niño generar y desarrollar entonces, desarrollar esta seguridad de saber que puede encontrar un refugio, puede encontrar una protección y además de eso también que se le pueden brindar aquellos elementos esenciales para su supervivencia, porque recordemos que, como lo había dicho antes, el bebé inicialmente no puede hacer nada por sí solo, ¿cierto? Necesita que hagan muchas cosas por él, ¿sí? Entonces, como él también puede sentir que le están brindando todo ese acompañamiento para que pueda tener un desarrollo adecuado, ¿no? Ahora vamos acá con los tipos de apego. En algún momento ustedes, no miremos esta diapositiva, en algún momento ustedes han escuchado acerca de los tipos de apego. Sí, yo sí. Sara por acá activó el micrófono, cuéntanos. Bueno, yo estuve pues hace muy poco observando y leyendo mucho sobre los tipos de apego porque estaba como sintiendo algo similar, ¿cierto? Entonces quería saber si lo que tenía era un apego y me di cuenta que habían muchos tipos de apego. Está el apego ansioso, el apego creo que es evitativo, creo que se llama, y de ahí derivan otro montón de apegos que no sabía que existían y que pues como venías diciendo viene desde la relación con la mamá, con la familia y que se van creando desde que lo cuidan a uno que es bebé. Y pues sí, pues más o menos estuve pues mirando como esos. Y que el apego ansioso es que uno pues necesita que le estén recordando todo el tiempo que lo quieren, que están ahí para uno. Y el otro, el evitativo, creo que se llama así, no recuerdo, es cuando pues uno como persona no quiere tener vínculos con otra persona y siempre está como evitando vincularse con el otro. Muchas gracias, Sara. No sé si alguna otra persona quiere comentarnos acerca de si ha escuchado, si ha leído, si se ha instruido acerca de cuáles serán esos tipos de apego. Doña Ligia iba a compartirnos algo. A mí me encanta cuando las familias hablan porque yo aprendo mucho de las familias, aprendo muchísimo.
Y bueno, quería pues como complementar pues a la compañera que acaba de hablar, está el evitativo, el ambivalente y el apego seguro, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, señora Alicia. Bueno, ¿alguien más de pronto que quiera comentarnos si recuerda algún otro o si nos dice, yo sé que el apego seguro es esto? La verdad, no, la primera vez que sé que hay varias clases de apegos, pensé que el apego era uno solo y que era algo negativo. Que era una dependencia y no era bueno. Ok, muchas gracias, señora Claudia, por compartirnos. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces con el tipo de apego seguro, ¿cierto? Entonces, tenemos que el tipo de apego seguro promueve la exploración y el aprendizaje del mundo físico y social, la creación de vínculos interpersonales y fortalecimiento del mundo interpersonal, ¿sí? Este apego seguro está caracterizado entonces por esa seguridad que le brinda la figura de apego al niño, ¿cierto? Que le permite al niño sentirse tranquilo si de pronto, si por un momento la mamá o el papá sale, no se muestra ansioso, ¿sí? Entonces, y cuando ya mamá, papá o cuidador regresan, va a ser entonces una respuesta por parte del niño, una respuesta positiva y que va fácilmente a continuar o a establecer bien esa relación, ¿sí? Entonces, este vínculo seguro le permite al niño generar también esa tranquilidad para poder explorar y conocer el mundo, ¿sí? Conocer su entorno, conocer el lugar en el que se está desarrollando, ¿sí? Entonces, este tipo de apego seguro permite entonces generar en el niño ese sentimiento de seguridad, de tranquilidad, ¿sí? Por su parte, el apego evitativo se caracteriza entonces por esa independencia física y emocional del niño y su figura de apego. A diferencia del apego seguro, que donde donde está esa relación de padre, madre, cuidador y bebé, que es una relación cercana, que es una relación que se permite tener ese contacto físico, ¿sí? En el apego evitativo no. En el apego evitativo se cree erróneamente que es que ustedes no han escuchado que a veces dicen que es que el niño parece un adulto, que él solito hace sus cosas, que el niño no se genera entonces acá esa, por así decirlo, dependencia física, emocional del niño hacia la figura de apego, sino que hay un distanciamiento. Y como hay un distanciamiento, el niño no busca su figura de apego cuando se está enfrentando a una situación que le genere estrés. Entonces, aquí tenemos por acá un micrófono activado. No sé si, muchas gracias por colaborarnos con el micrófono. Es aquí entonces. Marilyn, ¿qué te? Sí, dígame. Desactivo otra vez el micrófono. Alguien me lo desactivó. ¿Por qué se llama apego entonces? Si no hay tal.
sea, no me queda claro. Es que apego es esa relación que se establece. Quizá de pronto podemos tener un concepto de que el apego, como decían a veces, el apego es malo, porque es que significa que estoy como dependiendo de, ¿cierto? Pero el apego no es eso, ¿sí? El apego es esa relación que se establece, que inicialmente se establece entonces entre niño, entre el bebé y su cuidador, padre o madre, ¿sí? Y que este apego puede ser seguro en la medida en la que le permita al niño tener esa seguridad de poder relacionarse con su entorno, ¿sí? Entonces, el apego no es, desde la teoría del apego, el apego no es malo. El apego no es malo. El apego, si es seguro, permite que un adulto pueda tener confianza en sí mismo, pueda tener sentimiento de autonomía, ¿sí? Mientras que si es un apego evitativo, el niño que más adelante se va a convertir en un adulto va a tener algunas dificultades para poder establecer relaciones con el otro. Entonces va a ser una persona que siempre se crea independiente y que no necesite de nadie. Porque quizá esas figuras de apego, ¿sí? Estas personas, estos cuidadores, no estuvieron lo suficientemente atentos a atender cuáles eran esas necesidades que él tenía en su momento, ¿sí? Entonces se va a crear ese imaginario de yo puedo solo, no necesito de nadie, soy autosuficiente y si yo tengo un problema no voy a acudir a nadie, ¿sí? Entonces, mire que el apego es un concepto que va más allá de si es algo bueno o malo, sino de cómo se establece en la relación con ese otro. No sé, doña Claudia, si de pronto pude responder ahí su pregunta. Sí, señora, me queda claro lo que es apego y voy a esperar que termine de decir todas las clases de apego a ver si hay algo que encaja dentro de lo que yo estoy pensando. Vale. Bueno, entonces también tenemos que hay un apego ambivalente. En este apego ambivalente se encuentran comportamientos nerviosos y hostiles en las interacciones con la figura de apego, quien responde de forma inconsciente a las señales, a sus señales. Este apego ambivalente se caracteriza entonces porque hay un sentimiento en el niño en el que quizá las figuras de apego estuvieron pendientes de él, pero no le prestaron como esa suficiente atención y cuando el niño se acercaba a su figura de apego, quizá lo que hacía el padre, madre o cuidador era distraerlo con algo, ¿cierto? Entonces hay como esa ambivalencia de que está y no está presente, ¿sí? Y además de eso, que entonces se genere esa respuesta por parte del bebé que es que yo quiero que tú estés conmigo, y miren ahí la ambivalencia, yo quiero que tú estés conmigo, pero también soy hostil. Pero entonces también hago rabietas, también intento llamar la atención de manera equivocada. Esa doble ambivalencia porque no hubo esa respuesta contundente, no hubo esa respuesta que requería el bebé en su momento cuando estaba teniendo una necesidad, ¿cierto? Y el apego desorganizado
El apego desorganizado, entonces, se caracteriza porque el menor vive situaciones estresantes asociadas al maltrato infantil, físico, emocional dentro del sistema familiar. Entonces, aquí la interacción de ese niño va a ser hostil, porque esa fue la forma, la manera en la que él aprendió a relacionarse con el entorno. Recordemos que hablábamos que es en esa relación entre mamá, papá o cuidador y el bebé en la que el niño empieza a conocer el mundo. ¿Y qué creen ustedes que pueda pasar con un niño en donde existe maltrato familiar? ¿Cómo creen ustedes que va a ser esa creencia o esa forma en la que él va a concebir el mundo? ¿Cómo consideran ustedes? Violento. Que las cosas se hacen con agresiones físicas, que los problemas, las situaciones se solucionan quizá a gritos, que si no hay un golpe de por medio, como dice por ahí, perdónenme la expresión, pero que, ¿cómo es que dice un dicho? Que el que si te quiero te aporreo, algo así. Como porque te quiero te aporreo. Eso. Yo, pues, no sé si se dieron cuenta, pero mi acento no es de Antioquia, no soy antioqueña. Yo soy de Putumayo, solo que en algunas digo yo que se me facilita o aprendo muy, muy fácil los acentos, se me pegan, ¿no? Se me pegan como que me adapto fácil como a los acentos. Entonces puede que sea así un acento diferente, ¿cierto? Y no me acordaba bien de ese dicho que lo escuché hace muchos años cuando estaba acá, que, ¿cómo me repite, doña Claudia, cómo era el...? Dice, porque te quiero te aporro. Porque te quiero te aporro. Mire esa expresión tan violenta, que lo que nos dice ahí es una forma de aprender el amor, es que sea violento, que esté marcado por la agresividad. Y es ahí donde también podemos decir que es un amor mal aprendido, ¿sí? Pero todo sucede en ese medio familiar, en esos primeros meses de vida, y por eso hay la política pública de 0 a siempre, ¿cierto? De 0 a 5 años, porque es en esos primeros años de vida donde empieza a haber una configuración en el niño para aprender a interactuar con su entorno, ¿sí? Tenemos acá una manito levantada de Silviana, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy la mamá de Laura Bastidas. Ella ya está en etapa 4 acá en Calazán. Yo tengo una duda respecto al apego seguro. Pues más que duda es, a ver, el apego seguro, como le indicaron, pues es esa parte como de seguridad que brindamos los padres o cuidadores, pues como a nuestros hijos, ¿cierto? En el transcurrir de la vida, porque considero yo que esa parte de apego seguro va a estar con nosotros acompañándonos siempre que seamos papás, es como algo innato de nosotros. Sin embargo, pues digamos que en nuestro caso particular, porque cuando Laura estaba pequeña yo tuve que trabajar mucho, entonces digamos que esa relación de apego estuvo no debilitada, pero sí, digamos que ella la cuidaba o la abuelita o una tía, pero no se pudo compartir muchas cosas que generaban ese apego pequeña, pero ahora, digamos que con el diagnóstico que tiene actualmente, esa parte sí se volvió muy, muy fuerte. Entonces ya es como si eso que faltó pequeña, ahora lo estamos estableciendo y está súper fuerte. Hay inclusive algo de dependencia que se está manejando, pero es como que en estos momentos digamos que de la crisis es donde ese apego que de pronto
debió estar desde muy pequeñita, muy fuerte. Ahora es que lo estamos estableciendo pues de un nivel muy, digamos que a veces como excesivo y más que todo como por el lado mío, desde el punto de vista de madre cuidadora, ¿cierto? Entonces es ahí como puede uno dejarla ser o dejarla, pero que también se sienta segura. ¿Y que por qué? Porque yo digo, ya ahora ella está más grande, tiene 16 años, entonces es como no absorber demasiado y buscar que ella pueda continuar en su proceso, porque digamos que estamos disfrutando por un lado lo que no se pudo antes, ¿cierto? Pero también como esa etapa de que ella siga y que pueda continuar con su vida para que también este proceso complicado lo pueda superar con mayor dificultad, sin que ella sienta que le estoy abandonando. O sea, no sé si me entienda como hay veces la angustia, la preocupación que me genera. Bueno, ya para ir cerrando esto y dar como ese espacio para las preguntas, hay un dicho, me gustan mucho los dichos, dice, por un lado, no se puede llorar sobre la leche derramada, ¿cierto? O sea, lo que sucedió en el pasado, eso no lo podemos remediar. Lo que sí podemos hacer es mirar cuáles son las estrategias que podemos utilizar para reparar esas situaciones, para reparar esas relaciones que debido a diversas circunstancias hubo alguna fractura, ¿cierto? Entonces es Silviana. A partir de ese aquí y ahora que están viviendo en ese proceso, ¿cuáles van a ser esas nuevas formas de relacionarse para generar esa confianza, para generar esa seguridad entre los participantes, entre los integrantes de la familia? ¿Sí? Me comentan que ya faltan 5 para las 8 y quisiéramos dar estos 5 minuticos para que nos puedan realizar algunas preguntas y posteriormente cerrar, pues dar por terminado esta sesión académica. Entonces tenemos por acá manitos levantadas de Gladys, Sandra, Claudia, Lisandro. Iniciamos con Gladys. Gladys, ¿nos querías comentar algo? Tienes el micrófono desactivado. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Qué pena con usted, lo que pasa es que yo no sé manejar muy bien esto y apenas me acabé de conectar a la reunión y estaba como loca apretando todos los botones. Tranquila, Gladys. En la parte inferior de la pantalla, si está el celular, usted toca la pantalla y toca la imagen de la manito que está ahí, que aparece en la parte inferior. Sí, la manito. Sí. Es que yo no sé manejar esto. Aquí hay una manito. No lo sé manejar. No, tranquila, no hay ningún problema. Tengan esa manito levantada, que no creo que se le canse mucho, ¿cierto? Ah, ya. Okay. Ya se bajó, ¿cierto? Sí, ya la bajó. Sí. Ya descansó la manito. Bueno, continuamos entonces con Claudia. Sí, señora. Bueno, ya que dijo los tipos de apego, entonces, por ejemplo, cuando hay dependencia, no lo veo ni como seguro, ni evitativo, ni ambivalente, ni desorganizado. O sea, cuando hay una dependencia. Por ejemplo, yo siempre tuve mucha dependencia de mi mamá, que yo ya era una adolescente y yo no era capaz de comprarme una blusa si no iba con mi mamá y mi mamá me decía, sí, compre esa, o cualquier cosa. Yo dependía de que ella tomara una decisión por mí. De hecho, fue un proceso aprender a tomar decisiones. ¿Eso no es un apego? ¿En dónde encajaría eso? No es que no sea un apego,
sino ni tampoco como en cuál encajaría, sino cómo se dio esa relación eso se llamaba sobreprotección, en la medida en la que quizá, no sé, que de pronto esa relación con la mamá puede que desde la infancia quizá realizaba muchas cosas por usted o no la dejaba tener ciertas cosas que le permitieran a usted generar esa autonomía, sino que estaba más direccionada a que ella como mamá quería hacer muchas cosas por usted, ¿cierto? Entonces es ahí que no se genera esa autonomía y por eso se entra a preguntar cada una de las cosas que va a realizar, ¿cierto? Entonces no se clasificaría como si pudiera ser un tipo de apego, sino de que encaja más como en la parte de la sobreprotección, que no le permitía a usted entonces generar ese desarrollo de esa autonomía, de tomar sus propias decisiones, porque quizá ella, gran parte de las decisiones que en su infancia, bueno, y a medida que va creciendo, iba tomando, ella estaba ahí diciendo, haz esto, no haz esto. Entonces fue algo bastante que pudo haberte marcado bastante, ¿cierto? Como en esta parte. No sé si respondí ahí a tu pregunta, Claudia. Sí, pero entonces igual me queda ahí como la duda si yo me pongo a pensar cómo fue mi apego con mi mamá, o sea, en cuál fue, porque seguro no lo considero. Pero entonces, ¿hubo alguna situación en la que pudieras decir, fue distante o por momentos sí te contabas con esa presencia de ella o no? Entonces podría ser ambivalente, ¿cierto? Que de pronto no estuvo totalmente pendiente, ¿sí? No, pues la verdad yo considero que siempre estuvo muy pendiente, pero no generó en mí esa seguridad de enfrentarme como a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, eso que dice creación de vínculos interpersonales y fortalecimiento del mundo intrapersonal, o sea, yo no siento que haya sido así, pero sí siempre contaba con ella. Entonces, ahí como que no logro ubicarme en esos tipos de apego en el que se generó con mi mamá. Ok, bueno, entonces puede ubicarse quizá en alguno de los apegos que estuvo presente en todas sus necesidades, pero hubo sobreprotección, por ejemplo. O sea, pudo haber sido un apego seguro, pero hubo demasiada sobreprotección. Exacto, sí, se pasó de seguridad. Bueno, Claudia, continuamos Gracias, entonces con Sandra, luego Lisandro y finalizamos con Sara. Buenas noches para todos. Buenas noches, Sandra. Bueno, yo más que una pregunta es como una reflexión. Lo que dijo usted ahora, que no llorar sobre la leche derramada, yo diría que también es como más también no repetir historias. Porque, por ejemplo, yo fui una niña muy maltratada, viví pues una niñez donde las mamás de antes eran mamás que por todo pegaban y hoy en día ya las mamás no pueden pegar porque las demandan, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas que limitan a las familias con este tema. Sin embargo, yo diría que como mamá, yo me perfilaría en muchos apegos porque tengo 46 años y salgo a trabajar y llamo todo el día a mi casa, quiero saber de mis hijas. En ese momento que María Paulina está allá en la clínica, diría que me volvió muy fuerte, una gran lesión de vida. Ella estuvo en medio familiar y volverla a llevar y verla tranquila que se iba a despedir y sin darme un beso, yo dije, pucha, pero ¿qué pasó acá? Entonces yo soy una mamá muy apegada, muy melosa y también con todo el mundo.
en mi relación de pareja, con mi mamá, con mis hijas, con mi trabajo. Soy docente, por ejemplo, cuando termino un trabajo y voy para el otro trabajo, qué pesar dejar los niños, no los voy a volver a ver. Entonces yo diría que no repetir historias, de pronto diría yo que he sabido manejar este tema y me doy por bien servida porque Sara y Paulina son niñas muy seguras y muy tranquilas, porque la verdad no somos como yo sí soy muy, muy apegada a las personas que tengo a mi alrededor y que amo. Pero sí, hoy aprendí demasiado, será uno reflexionar ante estos apegos y bajarle un poquitico como a la guardia, pues porque de cierta manera lo afectan a uno. Muchísimas gracias porque el tema estuvo muy interesante. Bueno, muchas gracias a usted, Sandra, por sus aportes y su reflexión también. Bueno, continuamos entonces con Lisandro. Buenas noches. Buenas noches. La preocupación mía como padre es que tal vez he sido sobreprotector y ya pues mi hijo tiene 23 años y pues ha tenido como dificultades para desempeñar y tomar decisiones. Entonces pues la preocupación es esa, que cómo pueda desarrollar una seguridad y una autonomía para salir adelante, ¿sí? Porque pues el proceso educativo de él desde niño, por ejemplo, lo metimos desde muy pequeño a guardería con el fin de que socializara, pues para no tener esa dependencia pues tan intensa pues de los padres y poder socializar con otros niños y en otros lugares. Pero llega el momento en que uno dice, bueno, ya un hombre de 23 años debería de ser autónomo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, señor Lisandro, ¿cuál sería su pregunta o es un aporte? No comprendí. No, que pues yo también identifico como la sobreprotección como un tipo de apego pues negativo, porque pues vimos unos apegos donde daban autonomía, otros que eran maltrato, y la sobreprotección a la final se vuelve un tipo de apoyo pues que se puede considerar un apego negativo, porque ya una persona adulta que esté dependiente de los padres es un apego complicado, que uno dice, bueno, el día que yo falte, entonces esta persona, ¿qué va a hacer en el mundo? Entonces, el apego es lo contrario de saber no apegarse ni a nada material, ni a, pues, porque es que uno tiene que, eso le quita libertad a uno, ¿sí? Cuando uno se apega a cosas materiales o a personas o a la novia o a la esposa, está perdiendo uno su autonomía. Pues debe haber una relación, pero no que yo dependa de otra persona para ser feliz, ni de una cosa, ¿sí? Bueno, señor Lisandro, muchísimas gracias también por su intervención y es pues recordar que el apego se da es en esa relación que se establece con el otro y que esta relación nos permite entonces también generar algunos espacios y algunas situaciones también que puedan permitirnos sentir esa seguridad en la manera de relacionarnos con el otro. Entonces continuamos con Sara Londoño. Antes Marilyn, yo quería hacer también una aclaración. O sea, tengan en cuenta algo, de que cuando estamos hablando de apego, estamos hablando de un sistema, ¿cierto? Del sistema del apego, que es algo que se va a dar. O sea, realmente es algo que, aunque no haya papá, aunque no haya mamá, aunque no haya... La naturaleza diseñó el apego para que sobrevivamos. Y aunque sea con un cuidador, el que no sea como el mejor ni nada, la persona a final de cuentas, el niño, el bebé, se va a terminar apegando. Y depende mucho la forma en cómo se apegue con esa persona, en cómo se dé ese apego hacia esa persona, hacia esa figura vinculante, ¿cierto? Que va a poder desarrollar a final de cuentas sus relaciones
a nivel posterior en otras relaciones. O sea, no se trata como de que haya apego o no haya apego, sino que el apego forzosamente se da, porque es una herramienta de sobrevivencia como por parte de todos nosotros, ¿cierto? Y eso es ahí una situación que también es muy importante tener en cuenta, en el sentido de que una figura del apego no es necesariamente aquella figura que provee, ¿cierto? Sino que también frustra. Y esto es un ejemplo que nosotros les colocamos mucho a nuestros papás. ¿Cómo aprende a andar un niño? ¿Cierto? Camina, se camina, va haciendo pasos, ¿cierto? Y entonces a final de cuentas se cae y llora, ¿cierto? No aprenden a caminar, si llega el papá y lo recoge y, ay, no vuelvas a caminar, hijito mío, no vuelvas a caminar porque te vas a pegar, ¿cierto? Ni tampoco aprende el hecho de lo que se pegue, que se golpee, que le pase eso, que no le diga nada, que él solito tiene que aprender a caminar. No, es aquel que está a final de cuentas vigilando, que deja que a final de cuentas el niño también aprenda a través como de la frustración que le da ese hecho, pero de que de todos modos contiene y da un soporte emocional. Eso es lo que promueve a final de cuentas el apego seguro. Y si bien, como dice Marilyn, no se puede llorar sobre la leche derramada, de que todo lo pasado no lo podemos solucionar, no podemos solventar la forma en cómo se dio el estilo de apego que estoy teniendo, pues adivinen para qué sirve la terapia. Precisamente, uno de los factores más importantes por los cuales nosotros somos consultados son las relaciones interpersonales. Y si bien nosotros no vamos a cambiar el estilo de apego que se desarrolló en el pasado, a final de cuentas, nosotros a través como de identificar estos estilos de apego, qué fue lo que pasó en mi vida pasada, cómo se hizo, puedo mejorar mis relaciones interpersonales. Esos como los puntos de clarificación. Entonces, cuando hablamos aquí de este apego, estamos hablando del sistema biológico, psicológico, social, que es el sistema del apego, ¿cierto? Distinto a ese hecho de que tienes que desapegarte de las cosas o no te apegues demasiado. No es ese tipo de apego, ¿listo? Para que lo tengan ustedes claro. Muchas gracias, doctor Eri, por hacer puntualizar estas claridades. Finalmente con Sara Londoño. Bueno, yo ya había hablado ahorita, pero la pregunta mía me la acaba de resolver el doctor. Yo quería preguntar sobre cómo generar unas bases seguras, bueno, cómo generar un apego seguro o cómo tener herramientas para empezar a trabajar y crear una conciencia en cuanto a un apego seguro, porque pues ahora pues uno encuentra en todas partes y uno se contamina también de mucha información, porque por ejemplo las redes sociales son perfectas para contaminarte en cuanto a eso. Entonces en redes sociales, por ejemplo TikTok es una red que se volvió súper viral, entonces usted encuentra que usted tiene apego ansioso, que tiene apego evitativo, que tiene apego ambivalente, entonces son un montón de contaminación. Entonces empezamos a autodiagnosticarnos. Exacto, y eso era a lo que yo iba, que para eso son los espacios terapéuticos, para uno no para uno no decir como, no, yo tengo esto, porque no es correcto, o sea, no sabemos qué tenemos hasta que un profesional nos diga qué es lo que verdaderamente tenemos. Pero mi pregunta era esa, como, ¿qué bases o qué cosas nos podemos llevar todas las familias para la casa para empezar a trabajar por decirlo así, en un apego seguro, que como dice el doctor, no se va a cambiar, pero puede que nos ayude para nuestras relaciones interpersonales que son súper importantes? Bueno, yo creo que sería como, Sara, el caso a caso, ¿cierto? Las historias son muy diferentes. Las relaciones que establecimos en nuestra infancia no van a ser iguales a la tuya, ni a la de Claudia, ni a la de Sandra, ni a la mía, ¿sí? Entonces, es ahí donde recurro nuevamente pues como a esa recomendación que nos hace el doctor Eric, y es poder asistir a terapia para poder identificar cuáles son esos hechos, ¿sí? que marcaron nuestra infancia y que además de eso también
estamos vivenciando, poder iniciar un proceso terapéutico, porque sí, en redes sociales aparece mucha información, pero entonces si nos estamos autodiagnosticando, ¿sí? Es como decirle a usted, cuando muchos médicos nos dicen, no sé, si tiene determinado dolor, no vaya y compre en la farmacia este medicamento, porque se está usted diciendo de que ese medicamento le puede servir porque le sirvió al vecino o a la vecina, ¿cierto? Pero quizá su organismo va a responder de manera diferente. Por eso, de alguna manera, no soy como tan partidaria de unas generalidades, sino que es el caso a caso, y que en espacios como la terapia pueden ayudarnos precisamente a identificar cuáles son esas acciones que podemos implementar, esas estrategias que podemos implementar para asimismo poder tramitar esas situaciones que nos llevaron a tener de pronto un apego evitativo o un apego desorganizado, ¿cierto? Y que influyeron también en nuestra manera de cómo estamos percibiendo actualmente el mundo, ¿cierto? Sí, esto es el punto importante. O sea, el estilo de apego, ¿cierto? Por un lado, al igual que los diagnósticos psiquiátricos, explican, mas no justifican. Es decir, ¿a qué me refiero esto? Como yo soy entonces entonces tengo un apego evitativo, entonces yo por eso te trato de esta manera. Como yo tengo un apego desorganizado, entonces por eso te celo bastante. O sea, no. Ese tipo de respuestas y demás es caer en el victimismo. Y precisamente el tema de entrar en la psicoterapia es buscar justamente, ¿cierto?, cambiar nuestra historia, evitar que todos estos aprendizajes que tuvimos a través como de lo que nos pasó en etapas tempranas de nuestra vida terminen influyendo completamente en nuestro devenir, en lo que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, por eso es bien importante, no vamos a generar un apego seguro. El estilo de apego se forma durante los primeros 2 años de vida. Después de esos 2 años nos jodimos, nos quedamos con el estilo de apego que nos tocó, ni modo, ¿cierto? Nos tocó, pero es ahora responsabilidad de nosotros, ¿cierto? A través de eso que nosotros hemos aprendido y vivido, modificar nuestra historia. No cambiar nuestro estilo de apego, pero sí modificar nuestra historia. Y bueno, con esto vamos a terminar. Disculpe, don Lisandro, que no le voy a dar más la palabra. Estamos sobre la hora. Marlene, no sé si quiere hacer algún otro comentario final. No, ya con esto entonces, doctor Eric, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Los felicito por estar pues y sacar de su tiempo para estos aprendizajes, ¿sí?, que se llevan el día de hoy. Un placer haber estado con ustedes y haber compartido este espacio desde la virtualidad, y esperamos en algún momento podernos ver también y conocer presencialmente. Exactamente. Muy bien, pues a todos muchas gracias, como siempre, su permanencia en estas sesiones, ¿cierto? La próxima semana yo no voy a estar, pero de todos modos les vamos a tener sesión académica para seguir hablando sobre todos estos temas. Mismo link, mismo día, misma hora. No se les olvide anotar como la asistencia. Ahí se los anoté yo en el chat. Por favor, para nosotros también es muy importante este hecho de que pues ustedes estén, pues sepamos quién está entrando y que nosotros veamos toda la cuestión que se está, quién está entrando, qué interés están dando. Y un favor, Marilyn, ¿puede poner la última diapositiva? La última donde está ya el logo de Servir. Sí. Eso. Ahí está la página de internet, y ahí tenemos nuestro teléfono, ¿listo? Y además de nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Servir, ¿cierto? Para que ustedes a través como de esos medios nos puedan enviar un mensajito diciéndonos los temas que para ustedes son importantes que hablemos precisamente, ¿cierto? Para que ampliemos justamente todo ese conocimiento y los vayamos programando.
Muchas gracias a Marilyn por esta participación, por aventarse a dar este tema que es complejo, ¿cierto? Porque es un tema que da para mucha charla. La próxima semana tenemos un tema sobre nutrición, la importancia, a final de cuentas, de llevar un adecuado horario nutricional y cómo esto influye directamente dentro de la secreción de hormonas y otros aspectos relacionados con la salud física y mental. Entonces, para todos, miércoles 7 de la noche, nos estamos viendo en estas sesiones. ¿Listo? A todos, buenas noches. Muchas gracias por estar como siempre presentes. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias.